Las 5 claves que tienes que tener muy claro si tienes un perro reactivo y te van a ayudar a salvar el melocotón en más de una ocasión. Escucha y mira. Donde más te interesa tener a tu perro es en el estadio 2 de lo que te vamos a explicar. Pero en muchas ocasiones hay perros que están en el estadio 1 constante y lo más gracioso es que pasan al estadio 4 y 5 sin ningún miramiento. Tranquilo, que te lo vamos a explicar. Cuando nuestro cerebro está emocionalmente en alerta, pero admitiendo información, podemos describirlo como un estado de atención selectiva. En ese estado, la mente es cierto que está muy sensible y receptiva a estímulos emocionales, pero también es capaz de procesar y evaluar la información que les queremos transmitir. Aunque eso sí, de una manera muy cautelosa y cuidadito con las impulsividades físicas, esos tirones de correa. En este estado, el cerebro se encuentra en una especie de modo de alerta y las emociones están activadas, lo que nos hace ser más conscientes y sensibles a los estímulos del entorno. Sin embargo, a pesar de la sobrecarga emocional, nuestra mente sigue siendo capaz de recibir, procesar y analizar más información, aunque de una manera muy cuidadosa y muy filtrada. Es como si estuviéramos en un equilibrio delicado entre la respuesta emocional inmediata y la capacidad de pensar y comprender lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Es verdad que a la gente que está apuntada ya a la Masterclass de Reactividad Canina del día 5 se lo vamos a dar con todo lujo de detalles y con varias escenas para que lo estén comprobando. Pero a ti no te preocupes que también te vamos a echar una pata. El estadio 1 es aquel que realmente el perro ya está en estadio 4 y 5 de constante y ahí no tienes manera. Es decir, si estás en el estadio 1, que te explico ahora mismo qué es, el estadio 1 es el perro que ya sale sobreexcitado de casa. Ahí ya no ejerces ningún control sobre él, pero lo que es peor, tu perro ya no gestiona emocionalmente. ¿Qué quiere decir? Que si estás en el estadio 1 ya, la primera parte que tú tienes que trabajar es salir de casa en calma, trabajos de relajación, trabajos de calma, aprender a gestionar desde antes de salir de casa, porque si no en la calle lo vas a tener muy complicado. ¿Estás en el estadio 1? Ve contándonos para pasarte más ejercicios de cómo lo tienes que hacer. Pero seguimos. Si estás en el estadio 2, es decir, tu perro sale, vamos a decir, en calma, en mayor o menor medida, pero en calma lo suficiente para que te esté escuchando a las cosas que le estás diciendo, sale en calma, estás paseando. Aquí yo ya no te estoy explicando si tu perro va en un junto perfecto, si te va al pie, si está pegado a tu pierna, no. Lo que te estoy diciendo es si estás en el estadio 2 significa que tu perro cuando sale a la calle sale, vamos a decir, en medio calma o calma total y va paseando de una forma aparentemente tranquila, olisqueando, venteando un poquito, observándote, paseando junto a ti de una manera más calmada. Ese es el estadio 2. En este momento, pues la verdad que no tienes ningún problema. Si tú normalmente estás en este estadio y no pasa de ahí, chico, enhorabuena. Cuéntanos. Pero ¿qué ocurre? Entráis a lo mejor en un estadio 3 en el que ves que tu perro se empieza a poner un poquito rígido porque ha olido, escuchado o visto eso que a él le sobreestimula. Persona, moto, perro, coche. Y entonces le empiezas a ver que ya se pone un poquito alerta, ¿vale? Ahí todavía estás a tiempo para captar la atención de tu perro, para llamarle, para atraerle. Si nos pilla porque no lo esperemos o porque no sabemos que con un perro determinado va a reaccionar así y ya ha reaccionado, vamos a focalizar su atención y a intentar marcharnos de ese punto con la perra en otro estado, pensando en la salchicha, en lo que yo le pida que haga, en lo que sea, pero algo diferente. Porque si permitimos eso y cada vez que la sacamos de esa situación sin darle otra motivación, cada vez que se encuentre en la misma situación va a ir a peor. ¿Vale? Entonces, yo que ya sé que con él y con Odín hace eso, pues intenta anticiparte. Que consigues antes de llegar ya tener su atención, mandarla a un sienta, la felicitas, refuerza la felicitación y entonces te la puede llevar, estupendo. Que no te da oportunidad porque ya salta antes de que tú le digas nada, pues vamos a intentar que focalice su atención en comida, en algo, que atraiga bastante su atención y entonces ahí la mandamos un sienta o simplemente nos la llevamos, andamos unos metros, un par de metros y una vez que anda un par de metros sin prestarle atención, felicitamos y reforzamos, ¿vale? Para que salga de ahí en otro estado mental. Sin correcciones, sin que empieces con brusquedades con la correa, ¿vale? Con toda la calma del mundo. En ese momento es el que tú te puedes anticipar a lo que puede ocurrir. Para que os hagáis una idea, entre la opción de que está olisqueando tan tranquilo en el estadio 2 y en esa parte del estadio 3 donde él ya comienza a ponerse en alerta, nosotros decimos que es el estadio de la alerta. Cuando él ya se empieza a poner en alerta, es tu momento de anticiparte. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Llámale de manera
guay, de manera divertida, ofrécele algo que le guste, un juguete, una chuche, ofrécele una actividad que sea mucho más importante que aquel estímulo que le ha provocado ponerse en ese estadio de alerta. Vale, tenemos que tener en cuenta que si es un coche, moto, persona o perro que están en movimiento, se van a ir aproximando hacia ti, y más si tú estás en movimiento, te estás aproximando hacia ellos. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tu perro ya no es que esté un poquito en alerta, tu perro ya directamente se ha quedado mirando a eso que le está provocando esa sobreestimulación y que le suele provocar luego un comportamiento muy reactivo. Bueno, ese momento en el que tu perro ya está así de focalizado y prestando esa atención a esa sobreestimulación, ahí es cuando tú ya, si no has conseguido captar antes su atención, no has conseguido anticiparte. Tienes que tener mucho cuidado cómo te comportas. Lo primero, mantén la calma. ¿Estate relajado? Tranquilo, que todo tiene solución. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahí? Teniendo en cuenta que tu perro ya está más pendiente de esa sobreestimulación que de ti mismo, que es lo que no has conseguido antes, anticipándote, no pasa nada. Tienes que tener mucho cuidado y con mucha suavidad atraerle. Si tienes que utilizar la correa, cuidado, porque si tensas y das un mal tirón o tensas en exceso, ahí ya va a pasar de un estadio al siguiente en esto y te va a saltar. Aunque todavía tengas una distancia prudencial, no esté lo suficientemente cerca como otras veces para que estalle más, pero tú vas a conseguir que esa distancia se convierta en el estadio 5 y que por lo tanto te va a costar más trabajarlo. Con toda la suavidad del mundo, utiliza tu cuerpo para de manera lateral ir moviendo a tu perro para conseguir que deje de prestar atención, porque sobre todo lo terminan haciendo con la vista, para que dejen de prestar atención a esa sobreestimulación. Tienes que intentar hacerlo, ya te digo, con cuidado. Desplazamientos laterales, con toda la calma del mundo. No te pongas nervioso, ¿vale? Que esto no sale a la primera, que es un proceso largo. En este estadio, en la distancia que estamos hablando, es un estadio en el que los perros ya se han obcecado, ¿vale? Ya aquí solo está en su cerebro esa sobreestimulación, ese detonante que le hace reaccionar. Por lo tanto, lo que tú tienes que intentar es quitar de su campo de visión precisamente eso. ¿Qué te puede costar? Por supuesto, ten en cuenta una cosa. Si aquello es, por ejemplo, motos o coches que van a pasar muy deprisa, tranquilo, no te muevas. No intentes tú hacer un movimiento y sobre todo si vas en la misma dirección que la moto o el coche, porque vas a conseguir que esa sobreestimulación esté más constante sobre él. Si es un perrete, por ejemplo, que está en movimiento y va hacia ti, tú vete hacia el lado contrario, todo despacito, sin tirones, para darte más distancia y poder controlar a tu perro en esta situación y volver hacia atrás, hacia ese estado en el que él se sentía un poquito más alerta, pero todavía te estaba escuchando. Es decir, lo que vas a generar es mayor distancia, ¿vale? Pero vamos, si te ves que te lo has encontrado y que ya va a saltar, significa que estamos entrando en el siguiente estadio. Ese estadio es donde ya el perro lo único que tiene en su cabeza es esas reacciones tan impulsivas que nos ponen de los nervios y que ya no sabéis cómo accionar. En este momento, aquí ya el perro no te está escuchando, no te está atendiendo. Si tú no haces más que corregir con la correa, que tensar, que ponerte nervioso, tú mismo estás retroalimentando esa situación. ¿Qué quiere decir? Ahí no te da tiempo ni tan siquiera a que te puedas calmar, porque tú ya estás de los nervios. Bueno, intenta visualizar un poco la escena. Lo que sea moto, coche, va a pasar. Deja lo que pase, quédate quieto, respira, contén al perro, conténle, sujeta. Pero ya está. Una vez que pase ese estímulo, ya os digo, si es perro o coche te va a pasar más rápido. Si es persona, intenta ponerte un poquito por medio para bajar esa intensidad de mirada hacia aquello que le hace estallar. Que pasen también. Si lo que tienes lo tienes inmóvil, a veces lo que sucede es detrás de las vallas de algunas casas, etcétera, etcétera, pues intenta tú de alguna manera desplazarte. Pero ahí lo único que tienes que conseguir es que tu perro deje de tener en esa cercanía esa sobreestimulación. A partir de ahí, si tú tiras hacia atrás de ella, la generas mucho más estrés. ¿Vale? Entonces, si ella no escucha, si ves que no tienes forma de sacarla, lo ideal es sacarla lateralmente, es decir, tira de su cuerpo hacia el lado. ¿Vale? Entonces, ¿qué haría yo si no hay forma de sacarla de aquí, no escucha, está en un estrés constante? Lateralmente, porque en el momento que deje de haber contacto visual,
es más fácil retirarla. A partir de ahí, volvemos al estadio 1, es decir, salir en calma en casa. Pero como ya estamos en la calle, vamos a intentar ir pasando a los siguientes estadios, hasta llegar al menos en aquel en el que se ponía alerta, que es donde te está escuchando. ¿Mucho rollo os he metido? En resumen, de lo que se trata es de que cuando trabajéis con la distancia, en esas distancias en las que el animal estáis observando, que os está escuchando, que al menos os mira un poquito, o cuando le habláis mueve las orejitas, esa es la distancia que tenéis que trabajar hacia aquellos estímulos que le están provocando esa situación. Se trabaja en esa distancia, se trabaja con tiempo, en algunos perros una semana, en otros perros son 2 meses. Esto es lo que el perro necesite y lo que necesitéis vosotros para también conseguir gestionaros emocionalmente. Y ahora te pregunto, ¿en qué estadio está tu perro? Pero sobre todo, ¿en qué estadio estás tú? Porque otro de los detalles que os tenemos que decir, que en muchas ocasiones vuestro perro está en ese estadio 2 en el que, bueno, está su historia, incluso algunas veces en ese estadio 3 en el que entra un poquito la alerta y vosotros inconscientemente por vuestros gestos, vuestros movimientos, a veces por vuestras propias palabras o el estos suspiros, hacéis que vuestro perro entre del estadio, para que me entendáis, 3 al estadio 4 o 5. Entonces, tenéis que aprender también vosotros a gestionaros. Aprended a mantener distancias cuando podáis. Yo sé que en algunos momentos, y eso somos conscientes, deis la vuelta a una esquina y os encontráis aquella sobreestimulación. Pero, aunque eso suele ocurrir, intentad ir a sitios donde tengáis pocas estimulaciones y empezad a trabajar con vuestros perros en distancia. Y recordad que en esa distancia donde ya os presta atención tenéis que estar tiempo. Una vez que habéis conseguido que vuestro perro ipso facto esté con vosotros disfrutando, entonces os vais acercando poquito a poco. Ya os digo que todo esto y muchísimo más en la Masterclass de Reactividades Caninas del día 5 de abril lo vais a tener. El vídeo es un poquito largo, sorry. Iremos haciendo vídeos cortos para que lo podáis tener y de esa manera podáis ir al vídeo largo de YouTube donde va a estar colgado y así podáis estar más pendientes de lo que está sucediendo.